Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar en esta cápsula. Hoy vamos a ver las cubiertas inteligentes para enfrentar el cambio climático. Revisaremos qué son las cubiertas inteligentes y cómo estas nos van a ayudar. Partimos revisando el contexto en el que surgen estas soluciones. Los desafíos climáticos principales para Chile son las olas de calor, las inundaciones y la contaminación ambiental. El fenómeno isla de calor se refiere al aumento de las temperaturas de las ciudades versus las zonas periféricas, debido a la acumulación de calor en las ciudades que es causado por la urbanización al reemplazar las áreas verdes por áreas impermeabilizadas que generan calor. En Chile, el 88% de la población vive en áreas urbanas y se cree que esto va a aumentar al 90% con los datos del censo. Es decir, un 90% de la población está afecta a estos problemas, que se agravan con la emisión de los gases de efecto invernadero, generando no solo más veranos más cálidos, sino que cada año se está rompiendo el récord como los años más calurosos. Respecto a las inundaciones, cada año estamos sufriendo los efectos de lluvias más intensas. Ríos atmosféricos y danas ya no son conceptos desconocidos, sino que están provocando inundaciones en varias partes del planeta. Y en Chile ya llevamos 2 inviernos si bien han sido pocos eventos de lluvia, han sido bien fuertes, muy intensos, generando graves inundaciones. Hoy en Chile las inundaciones son el desastre natural más frecuente, representando el 25% de los eventos ocurridos y el 80% del costo total de las catástrofes naturales. Respecto de la contaminación ambiental, cerca del 90% de la población chilena vive en zonas definidas como de alta contaminación, y 6 de cada 10 chilenos viven en zonas saturadas ambientalmente, según el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. A lo anterior se suma la pérdida de la biodiversidad al disminuir las áreas verdes urbanas y alterar los hábitats naturales de aves y polinizadores, así como una pérdida de diversidad de especies vegetales, disminuyendo los servicios ecosistémicos que estos servicios generan. Las urbes desempeñan un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático, porque a medida que crecen, aumenta su exposición a los riesgos climáticos y a los riesgos de desastre. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Por eso debemos ocupar todas las instancias para implementar soluciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. La urbanización ya vimos que genera estos problemas, pero los techos los agravan porque convierten las áreas verdes existentes en áreas que aumentan estos problemas. Los terrenos dominados por edificios de baja altura, pero amplios, como bodegas, centros de distribución, centros comerciales, tienen temperaturas 5 grados mayores que aquellas partes de Santiago dominadas por áreas verdes. De hecho, un estudio del Laboratorio de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, ya en el 2010, identificaba que este tipo de edificaciones generaban islas de calor, lo cual influye directamente en la distribución de la contaminación en Santiago, aumentando los picos de contaminación en las zonas con menos áreas verdes. Entonces aquí es donde los techos juegan un rol fundamental, sobre todo porque representan entre el 15 y el 35% del área urbana y entre un 40 y un 50% del área total de la ciudad que está impermeabilizada. Los techos entonces son una capa de la ciudad que tiene que ser valorada como una infraestructura para la acción por el clima y que además puede realizarse en la ciudad existente. Por lo tanto, hay que aprovechar el recambio de techumbres que requiere toda edificación cada cierto tiempo para convertir estos espacios en desuso en áreas que sean un aporte a la ciudad. Por ejemplo, si nosotros queremos dimensionar cuánto es el potencial que tienen estas estrategias, identificamos en Santiago que las 32 comunas suman más de 2.000 kilómetros de superficie. Si conservadoramente pensamos que un 15% de ellos son techos, tenemos que hay más de 3.300 kilómetros cuadrados de techos. Y si a su vez suponemos que un 11% pueden soportar el peso para convertirse en techos verdes o en techos solares, tenemos más de 3.300 hectáreas de superficie disponible, que son 1,5 veces la superficie de la comuna de Santiago.
Ahora, si consideramos que hay soluciones que no agregan pesos significativos a la cubierta, el potencial es inmenso. Es decir, tenemos una superficie de la ciudad que no estamos valorando. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el año 2024 fue el año más cálido jamás registrado, al superar en cerca de 1,5 grados los niveles preindustriales. Entonces, dado que no vamos a poder detener la urbanización, tenemos que cambiar la forma de diseñar y de construir nuestras ciudades y utilizar los techos como un aporte a la edificación, a la ciudad y al medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde el punto de vista de la arquitectura o de la construcción? Bueno, debemos dejar de construir techos que generen islas de calor, inundaciones, contaminaciones, para no agravar los problemas que ya hoy existen. Y si además sabemos que un 15% de la ciudad son techos, ¿para qué seguir construyendo techos como espacios abandonados, como cubiertas sin un programa de uso o sin un beneficio medioambiental? Las cubiertas inteligentes surgen para dar respuesta y para poder utilizar este potencial que tiene la llamada quinta fachada de ser un real aporte a las personas y a la ciudad. Las cubiertas inteligentes son todos los techos y cubiertas de las edificaciones que pueden aportar al medio ambiente, a la sociedad, al entorno donde se insertan, a la edificación misma, generando así múltiples beneficios que contribuyen hasta en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Inteligentes son sistemas técnicos para incorporar soluciones medioambientales y de adaptación al cambio climático, y así convertir estos espacios en desuso en algo útil. Es posible implementar cubiertas inteligentes en todo tipo de edificaciones, sean estas nuevas o existentes. La elección de qué sistema vamos a utilizar se realiza en base a las características de la cubierta y a los objetivos del dueño de la edificación. Veremos ahora cada una de estas cubiertas inteligentes que ya están disponibles en Chile. Los techos azules o cubiertas para la gestión de la escorrentía son sistemas técnicos que permiten una retención temporal del caudal para reducir los flujos de descarga a los colectores de aguas lluvia en eventos de lluvias intensas. ¿Cómo funcionan? Sobre los sistemas de impermeabilización se implementa un sistema técnico que permite gestionar el agua lluvia en el techo para controlar la velocidad y el caudal de la escorrentía, evitando así las inundaciones y la contaminación de las aguas. El sistema considera elementos para conducir las aguas hacia las bajadas, serían esto. Los retenedores de agua limitan el flujo de descarga, por lo tanto sale menor cantidad, hasta una cierta altura. Y esto hace que se demore, o sea, que retarde, se demora en evacuar las aguas. Ahora, sobre este nivel de altura, la descarga es normal como si no existiera este sistema, evitando así el riesgo de una sobrecarga. Veámoslo gráficamente. En el tiempo indica, o sea, el gráfico muestra cómo se aumenta el tiempo de descarga de agua para permitir que la ciudad primero evacúe las aguas lluvias que están en las calles, en las veredas y en las áreas que no se pueden gestionar, y lentamente va evacuando el agua de los techos. Por lo tanto, si bien la cantidad de agua es la misma, cuando no hay techo verde, esto se produce un pic de evacuación y por lo tanto nos queda todo el agua abajo generando las inundaciones. Cuando incorporamos este tipo de sistema, el tiempo aumenta y por lo tanto el flujo se distribuye a lo largo del tiempo. ¿Ya? Recordemos que los techos representan hasta un 35% de la superficie de la ciudad, o sea que con sistemas de gestión de agua en los techos podemos retardar la escorrentía de hasta un tercio de la superficie de la ciudad. En Europa y en Estados Unidos se utilizan los techos como herramienta de gestión de agua lluvia, ya que permiten adaptarse al cambio climático sin tener que modificar los colectores, que eso ya son palabras mayores para una ciudad. Entonces los municipios y los estados apoyan la conversión de techos actuales en techos azules mediante incentivos y subsidios. Es lo que se llama la infraestructura azul. Y por último, podemos combinar estos sistemas para regar áreas verdes o para integrarse a un sistema de gestión de aguas grises. Los techos verdes, bueno, estos ya todos saben que son mis favoritos. Y mediante un sistema tecnificado se pueden generar múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos,
con techo desde 6,5 centímetros de profundidad del sustrato. Hoy en Chile hay ejemplos de ejecuciones exitosas que cumplen con la norma chilena 3626 y que nos permiten soñar con una ciudad más verde. Hay dos tipos de técnicas constructivas: los sistemas en obra, es decir, sistemas por capas, donde se van incorporando los distintos elementos, y sistemas industrializados o precultivados que disminuyen los tiempos en la obra y que aseguran un mayor éxito en la sobrevivencia de las plantas. En ambos casos, la clave es la interacción entre el sustrato, que es un sustrato tecnológico, las especies vegetales y el sistema de riego. Si graficamos en el tema del control de la escorrentía, así como veíamos con los techos azules, al incorporar los techos verdes, por un lado se aumenta el tiempo respecto de la situación sin techo verde, pero lo más importante es que se disminuye la cantidad. La cantidad de agua que se evacúa. ¿Por qué? Porque tanto el sustrato como las plantas captan y retienen agua lluvia, disminuyendo el tiempo de evacuación y la cantidad de flujo. Un estudio del Centro de Convenciones Yavin de Nueva York determinó que el techo verde ha retenido el 77% del agua lluvia, evitando que toda esa escorrentía llegue al río Hudson y filtrando las aguas no retenidas. Esto significa que el techo verde contribuye a disminuir las inundaciones y a mejorar la calidad de agua del río. En su página web se establece que ese techo verde es 18 veces más rentable de lo que hubiese sido instalar una cisterna subterránea para administrar un volumen equivalente de agua lluvia. Y ese techo tiene solo 10 centímetros de profundidad y es con cedro. Entonces, efectivamente, se pueden utilizar estas soluciones para el control de la escorrentía. Pero los techos verdes tienen muchos otros beneficios. ¿Ya? No me voy a alargar en los beneficios porque ya más o menos se conocen, y el objetivo ahora es ver todas las cubiertas inteligentes. ¿Ya? Lo que sí les quiero comentar es que la Universidad Católica, el CETEC, la Universidad Central y varias otras entidades han estado documentando todos los beneficios de los techos verdes para la realidad chilena. Por lo tanto, hoy día tenemos harta información. Desde diciembre del 2019, el Ministerio de Medio Ambiente permite utilizar este mecanismo de compensación de emisiones, o sea, los techos verdes, como un mecanismo de compensación de emisiones. Un beneficio que es interesante para las inmobiliarias, ya que cuando tienen que compensar material particulado 10 o 2,5, pueden compensarlo financiando la ejecución de un techo verde o la mantención de un techo verde que ellos mismos hayan ejecutado en otro proyecto. El tercer ejemplo de una cubierta inteligente es la combinación de los techos verdes con los sistemas de retención de agua, o los llamados techos verdes azules, que mejora porque por un lado aumenta más el plazo, el tiempo en el que se retiene la escorrentía, y retiene mayor cantidad de agua. ¿Ya? Es lo que más se utiliza a nivel internacional como gestión de aguas lluvias, permitiendo incluso controlar hasta el 100% de las aguas lluvias en eventos extremos. El cuarto ejemplo el cuarto sistema son los techos solares. Utilizar energía de fuentes generadas in situ con tecnologías limpias permiten disminuir los gases de efecto invernadero asociados al consumo de energía e incluso generar ingresos adicionales al vender los excesos de generación a la red. Además, se disminuyen las pérdidas de energía en la transmisión. Entonces, los techos podrían ser una fuente de ingreso, así como de ahorro en los costos de climatización. La mayoría de la gente tiene la impresión de que debemos elegir si instalamos un techo verde o paneles solares, ya que son mutuamente excluyentes, pero esto no es cierto. El modelo más eficiente para potenciar los beneficios ambientales y económicos es que los paneles estén un poco elevados y la vegetación crezca por debajo de ella. Esto porque el techo verde regula la temperatura urbana y disminuye el polvo de suspensión, optimizando el funcionamiento de los paneles hasta en un 16%. Y la sombra que generan los paneles permite una mayor biodiversidad del techo verde. Por lo tanto, son sistemas complementarios.
desde hace más de 15 años que las distintas certificaciones para construcción sustentable, como LEED o CES, han promovido los techos fríos o cool roof para disminuir las islas de calor que generan las edificaciones y así regular la temperatura urbana. La tomografía muestra cómo las techumbres reflectivas o blancas tienen una menor temperatura que otras superficies. Acá la techumbre blanca está en azul versus que todo el resto se ve más rojo, naranjo, que tiene mayor temperatura. E incluso los techos verdes que están ahí tienen menor temperatura que los techos blancos. En Chile hay varias soluciones de cool roof, como los sistemas TPO, PVC, PDM, etc. Y esta es la innovación más reciente en Europa que ya está disponible en Chile, que son los techos detox, que cumplen una doble función, porque por un lado son blancos, o sea, actúan como un cool roof, y por otro lado ayudan a descontaminar el aire. Los sistemas detox, por efecto de los rayos UV del sol, provocan una reacción fotocatalítica que favorece que los óxidos contaminantes presentes en el aire y que provienen más del 50% de transportes aéreos o terrestres se conviertan en nitratos inofensivos. Esta además es la solución con menor carga porque en realidad no pesa nada, o sea, lo que pesa la membrana. Por lo tanto, ya no deberíamos pensar en poner cubiertas emballetadas o cubiertas que generen problemas, habiendo ya soluciones disponibles en Chile que pueden ayudar con efectos descontaminantes. El mundo está cambiando. Debemos aprovechar las tecnologías existentes para adaptarnos al cambio climático y mitigar sus efectos negativos. Resumiendo, las cubiertas inteligentes son sistemas técnicos para incorporar soluciones medioambientales y de adaptación al cambio climático y así convertir estos espacios en desuso en soluciones ambientales. Los techos azules permiten la gestión de agua lluvia, retardar y controlar la escorrentía. Los techos verdes, que tienen gestión de agua lluvia, reducción de la temperatura urbana, aumento de la biodiversidad, captación de contaminantes. La combinación de ambos, los techos solares, Perdón, generación de energía limpia, lo que es gramática, no sé nada. los techos biosolares, que es la combinación de los techos verdes con paneles solares en la misma cubierta, los cool roof y los techos detox. En resumen, podemos aportar en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los objetivos que se ha fijado la ONU para el 2030, para que tengamos un planeta un planeta mejor para todos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el año pasado, cuando explicaba que el 2024 había sido el año más caluroso de la historia, decía, esto no es para desmotivarnos, sino que todavía podemos evitar las peores consecuencias de la catástrofe climática, pero los líderes deben actuar y deben hacerlo ya, para que la temperatura ambiental no siga aumentando. Por lo tanto, tal como les mencionaba en toda la presentación, es posible que hoy día nosotros seamos parte de este cambio y debemos hacerlo ya, implementando cubiertas inteligentes en todo tipo de edificaciones, sean estas nuevas o existentes. Los invitamos a pensar cómo vamos a diseñar la quinta fachada en los nuevos proyectos. Y cuando tengamos que reemplazar la actual impermeabilización, ¿qué sistemas vamos a ocupar? Alternativas hay. Necesitamos su compromiso para cambiar la forma de diseñar y construir en Chile. Gracias.